Bienvenidos al taller de capacitación Facilidades de superficie en producción petrolera. Clase número 2. Continuando con nuestra clase de capacitación, ahora vamos a estudiar compresores, otro equipo de superficie. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y vapores. En la industria petrolera utilizamos un compresor para incrementar la presión del gas natural. Una vez el compresor realiza su trabajo, como consecuencia, la presión del gas se ve incrementada. Tipos de compresores. Podemos clasificarlo de acuerdo a su energía motriz, lo que hace que se mueva el compresor o funcione, y de acuerdo al mecanismo físico de funcionamiento. Desde el punto de vista de la energía motriz o el motor, podemos encontrarnos con compresores que tienen un motor de combustión interna y otros que tienen un motor eléctrico. La diferencia entre estos dos es bastante clara. Una combustión interna a gas genera emisiones de gases y tenemos una chimenea por donde estos salen. Un motor eléctrico no genera emisiones de gases, pero como desventaja, estos son más pequeños y de menor potencia. De acuerdo al mecanismo físico de funcionamiento, los compresores pueden ser reciprocantes, centrífugos o de flujo axial. Típicamente los más utilizados en la industria petrolera son los reciprocantes. Son los compresores que tienen un cilindro o camisa con un pistón en donde se realiza una carrera de ida y retorno para realizar la compresión. Compresores. Componentes. Un sistema de compresión como tal tiene los siguientes componentes o partes: un depurador a la entrada, que es un separador, también conocido con el nombre de scrubber. Este equipo tiene la función de separar todos los rastros de líquido que vienen en la corriente de gas natural y garantizar un gas en 100% vapor. Luego tenemos el compresor propiamente dicho, el motor que alimenta al compresor, y si este es un motor de combustión interna, vamos a tener un cooler de agua o radiador para refrigerar el agua que está en el motor. Y a la salida del compresor tenemos un aeroenfriador. Este es un intercambiador de calor del tipo ventilador. Ilustración de los componentes. Por aquí tenemos un panel de control de color rojo, que es donde se monitorea y controlan todas las variables de operación del compresor. Por ejemplo, presión y temperatura, presión del gas, presión del aceite del motor, presión del agua y otros parámetros. Por esta parte tenemos el scrubber o depurador. Hacia atrás está el compresor propiamente dicho con sus cilindros de carga y descarga, y más atrás los siguientes equipos. Desde otra perspectiva de la ilustración o fotografía podemos ver el mismo tablero rojo vista desde su espalda. Por aquí está el compresor con sus cilindros, más atrás está el motor. Este es un motor de combustión
interna y más atrás el cooler de agua. Aeroenfriador. Aquí le presentamos la ilustración de un aeroenfriador tipo ventilador vista desde otra perspectiva, otro perfil, y esta es una vista desde abajo. El ventilador toma aire de la parte de abajo y sopla o ventea para arriba. Y en la parte de arriba circula un serpentín de tuberías por donde circula el gas y es quien recibe el aire o viento para ser refrigerado el gas natural. Cooler de agua. Esta es una ilustración de un cooler de agua o radiador. Aquí se refrigera el agua que luego va a ingresar al motor. Por la parte de arriba se puede apreciar la chimenea. Y este es un equipo bastante grande. Por aquí tenemos un turril de color azul para que se den idea de las dimensiones del tamaño. Un compresor, una vez realiza su trabajo, como consecuencia incrementa la presión, pero también se ve incrementada la temperatura. Si recordamos las leyes de la química, dentro de lo que es la ecuación de estado, nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si la presión 2 a la salida aumenta, la temperatura 2 también aumenta. Desde el punto de vista del volumen, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si la presión incrementa, el volumen disminuye. Entonces, la temperatura de descarga la podemos calcular. La presión a la que deseamos descargar el gas natural, nosotros la definimos de acuerdo a nuestros requerimientos para la relación de compresión. Y en operaciones se lo puede manipular con la velocidad o relación o revoluciones por minuto del compresor. Entonces, matemáticamente, la temperatura de descarga de un compresor reciprocante va a ser temperatura ideal provocada en el compresor, va a ser igual a la temperatura inicial por la relación de presiones, presión de ingreso, presión de salida, elevado a K menos 1 sobre K y todo eso menos 1, donde K es un exponente isentrópico y representa la relación de calores específico a presión constante y a volumen constante. Una forma fácil o rápida de calcular el valor de K es el siguiente. K va a ser igual a 2.738 menos el logaritmo de la gravedad específica del gas y todo esto dividido entre 2.328. Finalmente, la temperatura 2 o temperatura de salida va a ser igual a la temperatura 1 o temperatura de ingreso más el delta T ideal provocado en el compresor. Y todas estas ecuaciones se las manejan en grados absolutos. Por ejemplo, Rankine. Ejercicio. Se desea calcular la temperatura de salida del gas en un compresor con los siguientes parámetros. Temperatura 1 o succión 90 grados Fahrenheit, presión 1 o succión 200 psi, presión 2 a la salida 800 psi, eso es lo que yo deseo tener. Gravedad específica del gas 0.65. Como primer paso calculamos el valor de K reemplazando la gravedad específica y tenemos que K va a ser igual a 1.2564. Reemplazando los datos en la ecuación del delta T ideal, tenemos que
La temperatura de succión 90 grados Fahrenheit más 460 lo convertimos a Rankine, que para este caso tenemos 550. Presión de succión, presión de salida, K menos 1 sobre K y todo eso menos 1. Tenemos como resultado un delta T de 179.89 grados Rankine. Resolviendo la ecuación de temperatura 2, reemplazando los datos, tenemos que el delta T más la temperatura de succión me da una temperatura 2 o temperatura de salida igual a 729.89 Rankine, que sería lo mismo que 269.8 Fahrenheit. Potencia de un compresor. La potencia de un compresor está definida por el trabajo que va a realizar en función a los parámetros de operación y asimismo se determina el precio de operación y mantenimiento del equipo. Por ejemplo, en el anterior ejercicio necesitábamos un compresor que pueda llevar la presión desde 200 hasta 800 PSI. Para lograr ese trabajo necesitamos una potencia del compresor, la cual está definida por la siguiente ecuación matemática. Potencia en HP va a ser igual a 8,57 por K dividido entre K menos 1 por el caudal por la temperatura 1 por el promedio del factor Z al ingreso y a la salida dividido entre 2 por 1 sobre la eficiencia del compresor y todo eso por la relación de compresiones elevada a K menos 1 sobre K y todo eso menos 1. Donde K es el factor isentrópico, Q el caudal en pies cúbicos por día, T la temperatura en Rankine, Z el factor de compresibilidad, Na es el rendimiento o eficiencia del equipo que debe estar en porcentaje y la presión en PSI. Ejercicio. Determinar la potencia requerida por un compresor si tenemos 25 millones de pies cúbicos de gas como caudal, Z1 a la entrada 0,90, Z2 a la salida 0,82, presión 1 200 PSI, presión 2 800 PSI, temperatura 1 90 grados Fahrenheit, K 1.2544 y una eficiencia del 85%. Reemplazando los datos en la ecuación de HP, el valor de K, los 25 millones de pies cúbicos, la temperatura 550 Rankine, el promedio de Z, 1 dividido entre 85, la eficiencia, relación de presiones 200, 800, K menos 1 sobre K. Resolviendo la ecuación tenemos que la potencia va a ser igual a 1908.60 HP. Cálculo de diámetro para tuberías. El cálculo de diámetro requerido para una tubería de gas se realiza en función de las condiciones de operación del sistema, caudal a manejar, presión y otros. El diseño de este diámetro va a estar en función a la velocidad y a la caída de presión provocada en la longitud de la tubería. Por ejemplo, para líneas de gas se debe dimensionar la velocidad, la cual está representada por la siguiente ecuación, y como máximo podemos tener una velocidad del gas de 30 pies por segundo.
Por otra parte, la caída de presión, delta P, bajo la siguiente ecuación, nos debe de dar como máximo una caída de presión del 10%. Ejemplo, si tenemos un pozo productor de gas con los siguientes datos: caudal 10 millones de pies cúbicos día, gravedad específica 0,66, Z 0,91, temperatura 90 grados Fahrenheit, presión 1000 psi, longitud 1000 metros, factor de fricción de la tubería 0.017, determinar el diámetro de la tubería. Solución. Debemos realizar un análisis de la velocidad del gas. Si tenemos un diámetro de 4 pulgadas asumido, es decir, vamos a realizar los cálculos para determinar la velocidad del gas provocada con una tubería de 4 pulgadas. La ecuación de velocidad del gas, reemplazamos los datos y tenemos que la velocidad del gas va a ser 18.7 pies por segundo. Es un valor menor a 30 y por ende es apropiado. Análisis de caída de presión. Ahora vamos a realizar los cálculos de delta P para la misma tubería de 4 pulgadas. Reemplazando los datos en la ecuación de delta P, tenemos que el delta P provocado va a ser igual a 22.67 psi por cada 100 pies. Nótese que la longitud de la tubería es introducida en pies. Teníamos 1000 metros y los convertimos a pies. Factor de fricción de la tubería, temperatura en grados Rankine, factor Z, caudal y gravedad específica del gas. Solución. Análisis de sensibilidad a cambios de diámetro. Resolviendo la velocidad del gas y caída de presión delta P para diferentes diámetros de tubería, tenemos el siguiente cuadro de datos: para 4 pulgadas, para 6 pulgadas y para 8. Velocidad 18.7, 8.3, 4.6 respectivamente. Cálculos de caída de presión delta P 22.6, 2.9 y 0.7. Realizando el cálculo de caída de presión para los 1000 metros, tenemos que la tubería de 4 pulgadas me provoca 743 psi, una caída de presión muy alta. Una tubería de 6 me provoca 97 psi y una tubería de 8, 23. Si recordamos, la velocidad máxima permitida en el gas es de 30 pies por segundo. Todas cumplen. Caída de presión en la tubería. De acuerdo a la norma API 14E, me recomienda o me dice que debo tener una caída de presión máxima del 10%. Si yo tengo 1000 psi y la tubería me provoca 743, este valor es demasiado alto. Lo máximo que me permite es 10%, que para 1000 psi sería 100
PSI el 10%. Entonces una tubería de 6 me provoca 97 PSI, es menos de 100 pero está muy cerca. Y una tubería de 8 pulgadas me provoca 23 PSI. Ahora, para construcción, obviamente la tubería de 6 pulgadas me va a resultar más económica. Líneas de petróleo. Para realizar un diseño de líneas de petróleo, igual debemos calcular la velocidad del petróleo, que en este caso es la velocidad del líquido, y la ecuación me dice que es igual a 0.012 por el caudal de líquido en barriles por día dividido entre el diámetro al cuadrado. Y la velocidad máxima para líquidos es de 15 pies por segundo. Y la velocidad mínima debe ser 3. Por otra parte, la caída de presión para líquidos, delta P, va a ser igual a 0.00115 por el factor de fricción de la tubería, por el caudal elevado al cuadrado, por la gravedad específica del líquido, dividido entre el diámetro a la quinta potencia. Y la norma API 14E me recomienda 10% como caída máxima de presión. Referencias. El caudal de líquido debe estar en barriles por día, la velocidad del líquido en pies por segundo, el diámetro, se debe utilizar el diámetro interno de la tubería y este debe estar en pulgadas. El factor de fricción de la tubería se lo recomienda calcular por la ecuación de Moody o con datos de tabla. La gravedad específica del líquido, que es adimensional, y la velocidad y caída de presión también se pueden calcular a través de un método gráfico utilizando gráficas o ábacos. Ejemplo: si tenemos un pozo productor de condensado con los siguientes datos: caudal de líquido 1200 barriles por día, gravedad específica 0.81, presión 1000 psi, longitud 3000 pies, factor de fricción 0.20, determinar el diámetro de la tubería. Solución. Realizamos los cálculos velocidad del líquido, asumiendo una tubería de 2,1 pulgada con un ID de 2.125 pulgadas. Velocidad del líquido, reemplazando los datos, tenemos que la velocidad es igual a 3.19 pies por segundo, una velocidad aceptable ya que supera el mínimo de 3. Ábaco o gráfica. En la parte de abajo tenemos los caudales en barriles por día. En el eje vertical tenemos la velocidad del líquido y las curvas para diferentes diámetros de tubería. Ingresamos con el caudal 1200, intersectamos la tubería de 2.125 y leemos la velocidad de líquido 3 algo. Por aquí observamos el mínimo que me dice que es 3 y por aquí el máximo que me dice que es 15 pies por segundo. Continuando con la resolución del ejercicio, realizamos los cálculos para caída de presión. Reemplazando los datos en la ecuación de delta P, tenemos que la tubería de 2.125 pulgadas de ID me provoca una caída de presión de 6.19 psi por cada 100 pies.
Análisis. La velocidad máxima debe ser 15 pies por segundo y como mínimo 3 pies por segundo. La caída de presión como máximo debe ser el 10% de la presión inicial. Si los valores calculados no cumplen algún parámetro, se debe volver a calcular con un número diferente de diámetro de tubería. Batería de producción. Son todas las instalaciones físicas constituidas por los equipos requeridos para la captación de hidrocarburos en superficie. Se incluyen manifold o colector, también conocido como múltiple, separadores, tanques de almacenamiento, compresores, generadores de energía eléctrica y otros. Una batería de producción es ubicada en lugares estratégicos para favorecer la recolección de hidrocarburos en un campo petrolero. No obstante, no es obligatorio la construcción de una batería de producción. Para campos petroleros pequeños, la batería de producción o captación de hidrocarburos se construye al inicio de la planta de procesos. En algunos campos petroleros no existe la batería de producción y la recolección se la realiza directo en el ingreso de la planta de procesos de gas. En otras plantas de gas, la batería de producción es llamada in-field header en inglés, que una traducción exacta al español no la tiene. Ilustración de una batería de producción. Por aquí podemos observar el manifold o colector, los separadores, tanques de almacenamiento, sala de compresión, sala de generación eléctrica por el fondo, y todo esto constituye una batería de producción, que son las instalaciones para la recolección y captación de los hidrocarburos. El siguiente paso dentro de la cadena de valor es entregar la producción de gas y condensado a una planta de procesos, el gas a una planta de gas y el condensado a una refinería de petróleo. Si este espacio físico constituido por una batería de producción es incrementado o es agrandado con procesos del gas, deshidratación con glicol, endulzamiento con aminas, dew point por alguna técnica como refrigeración con propano, todo este lugar se convertiría en una planta de procesos de gas. Esto es todo en cuanto a facilidades de producción. Cálculos de separadores se puede ver en un curso aparte para realizar el diseño, ya que los cálculos son tediosos y complicados a través de iteraciones matemáticas con prueba y error. Esperamos haber cumplido con las expectativas de este curso. Esto ha sido la presentación de la clase número 2. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos para las consultas por WhatsApp y les recordamos presentar su actividad de aplicación y rendir el examen en la página web o plataforma educativa de SEGROW. Gracias.